Hola mis hermanos, el Señor les bendiga. Hoy quiero hablarles de Digno de la Guerra. Sin duda este título parece el título de una película, pero es un mensaje que Dios ponía en mi corazón para hablar a la iglesia de Cristo. Entonces, si usted tiene allá lápiz y papel, algo en que anotar, alístelo porque la palabra de Dios sin duda va a bendecir mucho su vida. La vez pasada había tenido la oportunidad de poder hablar de la palabra y habíamos dicho que habían tres tipos de cristianos comparados con la Segunda Guerra Mundial y cómo los judíos reaccionaron. La primera eran los que subían en el tren y eran destinados a morir en los campos de concentración. Los segundos, los que se escondían y esperaban a que todo pasara para ellos salir. Y el tercero, los que se alistaban a la resistencia a la guerra. Hoy, dando continuidad a ese mensaje, vamos a hablar de Digno de la Guerra. Déjenme contarles una historia. Y no es una historia mía, es una historia que a todos nos ha pasado. Ustedes recuerdan en el colegio cuando estaban en clase y el profesor tenía que salir. Ese momento de locura en el que el profesor abandonaba el salón de clases y el más desordenado se colgaba del techo, los que ya habían expuesto cogían las carteleras y comenzaban a jugar a espadas, las chicas comenzaban a plancharse el cabello, comenzaban a hablar de todo lo que habían hecho en la semana, el que traía dulces aprovechaba para hacer la venta ahí. Era un momento de descontrol. Ahora que somos adultos sabemos que era una mala conducta, pero era un momento muy divertido. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Mis hermanos, Dios me ponía en el corazón que muchas veces nosotros en esta cuarentena hemos pensado lo mismo que en estas épocas de colegio. Hemos pensado que Dios abandonó el salón de clases. Hemos pensado que Dios se hizo a un lado de la dificultad y ahora estamos solos. Y como es lógico de entender, muchos cristianos han aprovechado el momento que creen que Dios no está para descontrolarse. Vamos a hablar de ser entendidos en los tiempos y vamos a hablar de qué es lo que Dios quiere para este momento. Así que usted que fue juicioso y ya trajo donde anotar, prepárese porque vamos a leer Jueces 7 del 2 al 7. Acompáñenme. El Señor le dijo a Gedeón: te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tienes muchos hombres en tu ejército y no quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solos se han salvado. Así que llama a tus hombres y diles: el que tenga miedo puede irse de aquí y regresar a su casa. Se fueron 22,000 hombres, pero todavía quedaban 10,000. El Señor dijo a Gedeón: todavía son muchos hombres. Llévalos a tomar agua y allí les haré una pregunta. Si yo digo, este hombre irá contigo, entonces ese hombre irá. Pero si digo, ese hombre no irá contigo, entonces ese hombre no irá. Entonces Gedeón llevó a sus hombres a tomar agua. Allí el Señor dijo: separa a tus hombres en dos grupos así. Arma un grupo con los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como un perro, y arma el otro grupo con los que se arrodillen para beber. Solo 300 hombres bebieron el agua con las manos, todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que bebieron con las manos es suficiente para salvarte. Haré que derrotes a los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Esta historia de Gedeón me encanta muchísimo, me llamaba la atención porque es algo que no comprendo. Hay muchos aspectos de esta historia que no comprendía, pero vamos a tomar algunos aspectos de esta historia para entender los tiempos que estamos viviendo en este momento. Lo primero que hay que resaltar es que Dios tiene una lógica muy ilógica para los hombres. Primero, llega y dice:
que son muchos hombres para darle la victoria y no quiere que se gloríen creyendo que ellos ganaron la victoria por el número. Entonces lo que hace Dios es que le dice son muchos hombres. O sea, jamás en ninguna guerra se ha visto esto. Decir, no, estos son muchos hombres para ganar la victoria. Quitemos hombres, que así vamos a ganar. Es algo contradictorio, pero así es Dios. Pero como segundo, hay un punto en el que los hombres de Gedeón pueden decidir. Le dice, pregúntales quién tiene miedo. El que tiene miedo, que se vaya para la casa. Tremendo. Tremenda esta palabra, porque es que hay algo bien interesante. Es que nosotros leemos las historias, pero no nos ponemos en el papel de estas personas. Debemos comprender que ellos se iban para su casa, pero ellos no estaban evadiendo la guerra. Eran personas que sabían que iban a perder la guerra y prolongaban su muerte. ¿Ustedes qué creen? ¿Que si perdían la guerra en los campos, no iban a ir por ellos a sus casas? Eran personas que decían, no, es que no quiero morir tan pronto, no, es que quiero pasar tiempo con mi familia, igual vamos a morir. Y se devolvieron. Y este aspecto es muy importante, pero hay otro aspecto que los estudiosos en la Biblia no comprenden. Dicen el hecho de arrodillarse o el hecho de beber el agua en las manos. Este es el tema fundamental, así que póngame mucha atención. El Dios lo que quería era probar a estos hombres. No había ninguna diferencia entre el primer filtro y el segundo, solo que uno era la teoría y el otro era la práctica. Estos hombres que decían no tener miedo, dice que la escritura que se arrodillaban y tomaban el agua, y otros levantaban el agua y la tomaban en sus manos como un perro, lambiendo. Pero aquí lo que Dios quería saber era cuáles hombres eran los que se arrodillaban ante las circunstancias. ¿Cuáles eran esos hombres que se arrodillaban ante la sed? No estaban todavía en la batalla, pero sin duda esa era una señal de debilidad. Dios no le iba a dar la victoria a unos hombres débiles. Pero otro aspecto fundamental, de pie y arrodillados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es la dignidad. Hermanos míos, la diferencia en la batalla es la dignidad. Cuando vemos que hombres se arrodillaban y hombres tomaban erguidos el agua, era un símbolo de dignidad. ¿Pero qué es la dignidad? La define como la cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y no deja que lo humillen ni degraden. Esa es la dignidad humana, la dignidad de poder comportarnos responsablemente, con respeto, con seriedad y no dejarse humillar. Pero ahora esta dignidad que estoy hablando y que quiero compartir con ustedes no es la dignidad del ser humano. Es la palabra que hoy Dios tenía para ustedes. Dios me ha dicho que el pueblo de Cristo se divide en dos personas. Los que toman el agua erguidamente, con dignidad, y los que se agachan y se arrodillan y beben el evangelio de manera indigna. En esta época el agua no significaba esto, pero es que en el Nuevo Testamento, ¿qué significa el agua? ¿Qué se te ocurre? Eso mismo. Cuando Jesús está con la mujer, le dice, la mujer samaritana llega y le dice, el que bebe de mí jamás tendrá sed. El agua es la señal de Jesucristo, es como nosotros como cristianos afrontamos la decisión de seguir. Y hay dos decisiones, beber el agua indignamente y beber el agua dignamente. La Biblia dice, muchos dirán, Señor, Señor,
pero no serán de Jesucristo. Iglesia, Dios está buscando guerreros dignos que beban el evangelio dignamente. He visto personas que dicen: no me queda tiempo para buscar a Dios, no quiero orar, no me están dando ganas de buscar a Dios en este momento. Tal vez estás inclinándote a tomar el agua. Pero muy poco se habla de los que se quedaron en su casa. ¿Qué pasó con ellos? Volvamos a nuestra infancia. ¿Recuerdan ustedes cuando no podían ir a una salida pedagógica y al lunes o al otro día llegaban al colegio y todos estaban hablando del tema y ustedes eran los únicos que no habían ido? ¿Recuerdan ese momento en el que todos hablaban cómo fulanito se había caído, lo bien que le habían pasado y ustedes no habían sido partícipes de ello? Estos hombres les pasó lo mismo. Cuando Dios le da la victoria a los hombres de Gedeón, pues supongo que ellos llegaron felices cantando, y los que se habían quedado en casa perdieron la oportunidad de estar en esa victoria. ¿Pero de qué estoy hablando? Dios nos habla y nos hace un llamado a ser entendidos en los tiempos de Él. Mis hermanos, no estamos viviendo tiempos de guerra. Esto no es un tiempo de guerra. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Dios nos dice a través de esta historia y esta palabra de hoy, es que estamos viviendo en el tiempo del miedo. Dios está preguntando quién tiene miedo y quién quiere volver a su casa. Esta pandemia, esta crisis, es el tiempo del miedo. Es el momento de la calma. Es el momento en el que estamos en el agua, en el que nosotros decidimos si arrodillarnos o beber dignamente. Pero ¿qué es lo que viene entonces? Mis hermanos, viene una batalla tremenda contra la iglesia. Viene una batalla tremenda socialmente. Viene una batalla dura contra nosotros. Esta batalla solo la van a librar aquellos que no decidieron ir a su casa y aquellos que están bebiendo el agua dignamente. Esta batalla es para los soldados más dignos de Dios. Muchas veces he escuchado en las redes sociales que dicen: Dios le da las batallas a sus mejores soldados. Y en algo tiene lógica. Es que Dios no va a llevar sus peores soldados a las mejores batallas. Dios te quiere llevar a ti, pero tú decides. Y como tercero, Dios nos va a dar una victoria. Hermanos, viene un momento para la iglesia tan glorioso, pero solo van a ser partícipes los que han llevado dignamente la batalla de la fe. Dios hoy quiere que tú te salves. Hoy Dios quiere que tú tomes esa decisión. Hoy Dios quiere que tú vayas a la guerra, que te prepares, que no te arrodilles ante las circunstancias, ante la dificultad, que quites el miedo de tu vida, que quites todo temor y que te prepares. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos lleve, que nos haga soldados dignos. Amado Dios y Padre de la gloria, te doy muchas gracias, Dios, porque has sido bueno con nosotros, porque nos das tu preciosa palabra para ser entendidos en los tiempos que vivimos. Gracias, amado Dios, por poner la batalla, amado Dios. Gracias por escogernos para la batalla. Hoy declaramos que el miedo sale de nuestras casas. Hoy declaramos que el miedo es quitado de nuestras vidas, amado Dios. Hoy queremos vivir un evangelio conforme a tu palabra. Queremos beber esa agua de vida eterna con dignidad. Amado Dios, queremos sacar tiempo para ti. Queremos prepararnos para esa batalla. Bendícenos, amado Dios, por los tiempos duros que vienen, por estos tiempos de batalla, amado Dios, tú nos darás la victoria. Te pedimos que en tu nombre sean rotas las cadenas y hoy oramos, Señor, por esta preparación que tú nos estás poniendo en este momento. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios nos haga dignos para la guerra.